Tailandia juntas. Lo que pasa en Tailandia arde más que un tom yum con chile. Cuando la estricta escritora de viajes, Rebecca Armstrong, se ve obligada a recorrer Tailandia por carretera con Sarocha Chakima, una fotógrafa amante del caos con una sonrisa capaz de derretir glaciares, su itinerario codificado por colores no tiene ninguna oportunidad. Entre esquivar tuk-tuks rebeldes, sobrevivir a debates sobre pizza con piña y casi besarse en cuevas empapadas por monzones, Rebecca aprende 3 cosas. Primero, la accidental falta de camisa de Saro nunca es accidental. Segundo, las festividades de linternas tailandeses no son el lugar para solo ser amigos. Tercero, enamorarse de tu irritante y sexy compañera de viaje es mucho más desordenado que un snack de Mang Dak. Advertencia. Esta historia contiene sarcasmo, decisiones de vida cuestionables y una pasión lenta que te dejará abanicándote como si hubieras comido un chile fantasma. Entonces, solo dejaré esto aquí. Empezamos. Capítulo 1. Tristeza y disputas en Bangkok. La asignación. Londres, Inglaterra. 2 semanas antes del viaje. Rebecca Armstrong se está ahogando en salsa de soya, o al menos así se sentía mientras contemplaba los restos catastróficos de su almuerzo. Una empanadilla de camarón rebelde había estropeado su blusa, dejando una mancha del tamaño de Koh Samui en su impecable lino blanco. Perfecto. Se frotó furiosamente con una servilleta, murmurando maldiciones en tailandés con acento británico. ¡Ay ya! ¿Por qué hoy? Hoy era el día en que finalmente conseguiría su gran oportunidad. Después de 3 años escribiendo 10 cafés peculiares en Praga, y por qué el glamping es básicamente acampar, para Wanderlust Weekly, Rebecca había propuesto un artículo extenso y con alma sobre las joyas ocultas de Tailandia. Una carta de amor a la tierra natal de su madre. Su editora, Margot, una mujer con la paciencia de una avispa hambrienta, había dicho que sí. O eso pensaba Rebecca. Armstrong, a mi oficina ahora. La voz de Margot cortó el caos del área del trabajo abierta de la oficina en Londres. Rebecca se enderezó la blusa manchada y entró, con la barbilla en alto. Margot no levantó la vista de su pantalla. Vas a tener una fotógrafa. Rebecca parpadeó. ¿Yo? No pedí una. No dijiste que no querías una. Ya no es un trabajo en solitario. Lo financia la Junta de Turismo de Tailandia. Quieren narración visual dinámica. Margot hizo comillas en el aire con sus uñas verde neón. Traducción. Tus palabras necesitan una pareja más sexy. Puedo tomar mis propias fotos. El año pasado tomaste una foto de la Torre Eiffel de lado. Parecía la prima borracha de la Torre de Pisa. Margot le arrojó una tarjeta de presentación. Rebecca la atrapó, entrecerrando los ojos ante el texto en tailandés grabado. Sarocha Chakima, fotógrafa, arquitecta del caos. Es una diva, un genio.
Una pesadilla. Perfecta para ti, dijo Margo. El estómago de Rebeca dio un vuelco. Había oído hablar de Sarocha, Saro, para quien tuviera el valor de usar un apodo. Su portafolio era una obra maestra de paisajes ardientes y sujetos aún más ardientes. También se había hecho famosa por abandonar una sesión en un resort de lujo tras pelear con una influencer por integridad estética. Y, según los rumores, la novia de la influencer. ¿Y si no nos llevamos bien?, se atrevió a preguntar Rebeca. Margo sonrió como un tiburón. Entonces pierdes la firma. Ambas. La Junta de Turismo quiere una narrativa de dúo, redescubriendo Tailandia a través de dos ojos. Los ojos tuyos y los de ella. Juntas. O nada. Al otro lado del mundo, Sarocha Chakima estaba incendiando su carrera, literalmente. La Polaroid de su ex clienta, una influencer de viajes haciendo pucheros, se convirtió en cenizas en su lavado de cerámica. Saro sopló la llama, su cabello en cascada atado en un moño desordenado. Chai Mai, murmuró a nadie. Increíble. Su teléfono vibró. El nombre de Margo apareció en pantalla. Saro respondió con un escueto: ¿Qué? Tengo un trabajo para ti. Estoy retirada. De los berrinches, claro, pero no de la fotografía. Vas a trabajar con Rebecca Armstrong, escritora británico-tailandesa. Linda, sincera, escribe como si se disculpara por existir. Te va a encantar. Saro resopló. Paso, no hago de ayudante. Tampoco has cobrado últimamente. La Junta de Turismo paga todo. Acceso total. Playas, selvas, festivales. Y antes de que digas que no, Margo hizo una pausa. Aceptaron darte tu ridículo tuk-tuk. Saro se quedó quieta. ¿El rosado neón? Con los asientos de estampado de leopardo, sí. Pero solo si llevas a Armstrong. Saro contempló las cenizas en el lavado. Idiota. Debería decir que no. Debería irse. Pero Tailandia la llamaba, como siempre lo hacía cuando estaba enojada, o perdida, o ambas cosas. Y su propio tuk-tuk, rosa neón, era un estado de ánimo. Está bien, espetó, pero si ella renuncia después del segundo día, igual me quedo con el tuk-tuk. Capítulo 1. Tristeza y disputas en Bangkok. El calor de Bangkok se aferraba a Rebecca Armstrong como una segunda piel, espeso e implacable. El sudor le resbalaba por la nuca, empapando el cuello de su blusa de lino, que ahora es más salsa de soya que tela, gracias a un desafortunado encuentro con la comida del avión. Tironeó del tejido pegajoso, cambiando el peso de un pie a otro, mientras la sonrisa disculpada de la recepcionista del hotel se volvía cada vez más forzada. Kumka, repitió la joven recepcionista, juntando las palmas en un Y. Su voz tan delicada como el jabón, con forma de rosa en el mostrador. Su maleta está en Siam Palace Hotel, no aquí.
Lo siento mucho. El cerebro de Rebeca iba un paso detrás de su frustración. Entre el jet lag y la humedad que la envolvía por todos lados, su tailandés oxidado tras años de frío húmedo londinense se trababa en su boca. Pero reservé aquí. Cham Chan Rai Teini. Un parpadeo. Una ligera inclinación de cabeza de la recepcionista. El peso del silencio se posó sobre el pecho de Rebeca antes de que llegara la realización. Una suave risa cortó el aire espeso, sin esfuerzo y burlona. Rebeca se giró bruscamente, su energía alterada chocando con la confianza lánguida de otra persona. Apoyada en una columna, con un café helado en una mano, estaba una mujer que solo podía ser Saroche Chakima. Era todo lo que le habían advertido sobre ella. Peligrosamente segura de sí misma, exudando un aura de calor aún más fuerte que el sol de Van Gogh. Cabello oscuro como la medianoche caía sobre un hombro en una onda deliberada, contrastando con la tinta que se esparcía por su brazo tonificado. Escritura tailandesa entrelazada con flores de loto en flor. Su camiseta sin mangas dejaba poco a la imaginación, sus pantalones cortos aún menos. Saro alzó una ceja, sus labios curvándose en una perezosa sonrisa. Rakteini, repitió, saboreando las palabras como si le divirtieran. Acabas de decir que estás enamorada del hotel, Na. El calor que invadió las mejillas de Rebeca no tenía nada que ver con el clima. Quise decir que lo prefiero. Es lo mismo. Saro se despegó de la columna, sus sandalias resonando contra el mármol frío, mientras se acercaba con paso tranquilo. Sin pedir permiso, tomó el resguardo de reserva de Rebeca de manos de la recepcionista, echándole un vistazo antes de chasquear la lengua. Mira, Armstrong, Sawadee Crew, se dirigió a la recepcionista con fluidez, su tailandés nítido y firme. Vamos a buscar su maleta y tenemos una sesión de spa reservada por las molestias, ¿verdad? La recepcionista asintió visiblemente aliviada mientras se alejaba apresuradamente. Rebeca siguió. Yo podía manejarlo. La mirada de Saro descendió, deteniéndose en la tela manchada de soya pegada al torso de Rebeca. Su sonrisa se profundizó. ¿Podías? Bebió un sorbo lento de su café, observando a Rebeca por encima del borde del vaso. Estás a 2 minutos de llorar sobre un tazón de Tongyu. Rebeca se enderezó, ignorando el cosquilleo en la nuca. Yo no lloro. Aún. Saro vació el resto de su café y arrugó el vaso con la mano. Vamos, Farhan. Vamos a buscar tu ropa interior. El tuk-tuk salió disparado al tráfico como una liga que se suelta. Rebeca apenas tuvo tiempo de agarrarse de la barra de metal antes de que esquivaran una motocicleta cargada de una pila precaria de durianes. El aroma penetrante de la fruta se aferraba al aire húmedo. ¡Cha, cha!, chilló el conductor. ¡Más despacio! Saro, completamente despreocupada, se estiraba a su lado, un brazo colgando perezosamente del respaldo del asiento. Va a 20. Alzó su teléfono, grabando con un brillo travieso en los ojos. Saluda a los fans, Wanderlust Weekly. Rebeca se lanzó hacia el teléfono, pero el tuk-tuk cayó en un bache
enviándola contra el costado de Saro. Su hombro se presionó contra la calidez firme del brazo de Saro. Su nariz rozó la clavícula de la otra mujer. Jazmín, un rastro de tierra húmeda, algo cálido e innegable, innegablemente Sarocha. Saro no se movió, su voz bajó en un susurro. Cuidado, no querrás terminar en el Chao Phraya. Rebeca se incorporó de un tirón, apartando mechones de cabello revueltos por el viento de su rostro. Esto es imprudente. Esto es Van Gogh. Saro alzó el rostro hacia el viento, sonriendo mientras luces de neón parpadeaban a su alrededor. ¿Querías joyas ocultas? Felicidades. Estás montada en una. El conductor subió el volumen de una canción pop tailandesa vibrante. Rebeca gimió ante el caos de la ciudad. El botones del Siam Palace prácticamente le lanzó la maleta a Rebeca, justo cuando el cubo de agua de pescado de un vendedor callejero se derramaba sobre la acera. Rebeca apenas tuvo tiempo de registrar el olor antes de sentir el golpe húmedo del desastre contra su ya arruinada blusa. ¡Maldita sea! Sus manos se quedaron suspendidas en el aire, dudando entre limpiarse el desastre o simplemente rendirse al destino. La risa de Saro fue inmediata y despiadada. Karma por la Torre de Eiffel. Rebeca se giró bruscamente. ¿Te estás burlando de mí? Estoy inspirada. La sonrisa de Saro se suavizó. Solo una fracción. Antes de quitarse su camisa de mezclilla sobredimensionada. Debajo, su camiseta sin mangas se adhería en su cuerpo tonificado, dejando al descubierto su piel bronceada. Le tendió la camisa, inclinando la cabeza. Toma, antes de que te ahogues. Rebeca dudó. La tela aún retenía el olor residual del cuerpo de Saro, un hecho que intentaba muy fuerte no reconocer mientras se la ponía sobre los hombros. Olía a citronela, a problemas. En el bar del hotel, Saro destapó una botella sudorosa de cerveza Singa y se la ofreció. ¿Un trago? Rebeca la miró. Son las 10 de la mañana. La sonrisa de Saro se profundizó. ¿Y? Se inclinó presionando ligeramente el vaso frío contra los dedos de Rebeca. Su toque se demoró. El roce de sus dedos contra la piel de Rebeca dejó un rastro de calor en su mano. Rebeca bebió un sorbo, la rebeldía ardiendo más fuerte que el alcohol. Antes de que pudiera replicar, la recepcionista del hotel se acercó corriendo con un batido de mango, sonriendo. «Por las molestias». Rebeca estiró la mano, pero Saro fue más rápida. Interceptó el vaso, removió la pajilla y lo sostuvo frente a los labios de Rebeca con un brillo travieso en los ojos. «Abre la boca, Armstrong». El mango estaba dulce, el hielo un contraste agudo contra el espeso calor. Rebeca tragó, pero el momento se alargó, cargado de algo no dicho. En algún lugar sonó una campana de templo. Rebeca desplegó un mapa plastificado sobre la mesa del bar en la azotea del hotel, sujetado por un vaso sudoroso de té helado con citronela. Marcadores fluorescentes, notas adhesivas y un itinerario impreso con la etiqueta borrador final brillaban ante Saro, que se recostaba en una silla de ratón, los tobillos cruzados sobre la mesa. Entonces, comenzó Rebeca, haciendo clic con su bolígrafo. La Junta de Turismo quiere 2 perspectivas, la tuya y la mía,
lo que significa que necesitamos estructura. Una ruta que equilibre los monumentos icónicos con joyas ocultas. No. Saro tomó una foto del ceño fruncido de Rebeca. El clic de la cámara tan afilado como un dardo. ¿No? No a los resaltadores. No a los borradores finales. Saro señaló los tuk-tuk de colores neón estacionados abajo, con sus asientos estampados brillando visibles, incluso desde el cuarto piso. Vamos a seguir los monzones, los festivales, el instinto. Así es como se encuentra la Tailandia oculta que estás idealizando. Rebeca se irguió. No lo estoy idealizando, lo estoy respetando. Es lo mismo. Saro robó una nota adhesiva, escribió aburrido en tailandés y lo pegó sobre el itinerario de Rebeca. Tu plan es un tour de museo. Yo no voy a fotografiar templos a la hora dorada como cualquier influencer con un filtro de BSCO. ¿Entonces qué vas a fotografiar?, retó Rebeca. Saro se inclinó hacia adelante, la cámara colgando de su cuello. A la anciana de Chiang Mai que tatúa monjes con agujas de bambú. A los drag queen de Pattaya que hacen playback con canciones de Bollywood. Lo real, lo desordenado. Su bota rozó la espinilla de Rebeca por debajo de la mesa. A ti, sudando bajo tus blusas, pareciendo una bibliotecaria disgustada. Yo no. Saro capturó la mirada indignada de Rebeca. Eso va en el collage de antes. Rebeca manoteó la cámara. Basta, por favor, esto no es una broma. De acuerdo. La actitud juguetona de Saro se apagó un poco. Tu propuesta decía que Tailandia, como el pasado y el presente, algo así como cose el pasado y el presente. Pero estás omitiendo las costuras, la suciedad, la gente. Tengo entrevistas organizadas. Una tejedora de seda en Korat, un chef en Phuket. Frases enlatadas. Bostezó. Saro le lanzó un sobrecito de azúcar. Déjame adivinar. ¿Le vas a preguntar cómo se siente mantener vivas las tradiciones? Esa era una pregunta válida. Es una pregunta segura. Saro giraba una sombrillita de papel entre los dedos. ¿Quieres destacar? Pregunta a la tejedora sobre su divorcio, al chef sobre sus deudas de juego, las cosas que realmente les desvelan por las noches. Una brisa revolvió el mapa de Rebeca, haciendo volar las notas adhesivas. Ella sujetó los bordes con fuerza, los nudillos blancos. No todo el mundo quiere airear sus traumas por clics. Y no todo el mundo quiere ser otro cliché de guía turística. Saro suavizó su tono, para sorpresa de ambas. Mira, tu mamá es tailandesa, ¿no? Entonces, ¿por qué este artículo se siente como una página de Wikipedia? Rebeca se tensó. No es... Tienes miedo. Saro inclinó la cabeza a cámara alzada. ¿De qué? ¿De ser desordenada? ¿De equivocarte? La verdad quedó suspendida entre ellas, afilada como un gajo de lima. Rebeca apartó la vista hacia el río Chai Phraya que serpenteaba abajo. Solo quiero hacerlo bien. Saro sonrió, recuperando su actitud confiada. Así que sí tienes alma bajo todo ese almidón. Se levantó, colgándose la cámara al hombro. Vamos a dejar el mapa esta noche. ¿Qué? El mercado no es hasta... Cambio de planes. Saro le lanzó un casco de motocicleta,
la calcomanía despegándose. Caoscri. ¿Quieres entender Tailandia? Empieza por dejar que te sorprenda. Te odio, murmuró Rebeca agarrando el casco. Saro le guiñó un ojo. Mentirosa. Mientras el tuk-tuk se abría paso entre el anochecer de Bangkok, Rebeca se aferraba a la barra, la risa de Saro sobrepasando el tráfico. El itinerario queda atrás, abandonado bajo un té helado a medio terminar. ¿A dónde vamos?, gritó Rebeca. Saro sonrió, su cabello ondeando al viento. Lo sabrás cuando lleguemos. La cámara capturó la sonrisa reticente de Rebeca, las luces de la ciudad difuminándose en rayas doradas. El resplandor neón de Jawharat Rat palpitaba como un latido. Su caos era lo opuesto a la calma estéril del hotel. Rebeca tironeaba de la camisa de mezclilla prestada por Saro, que aún olía ligeramente a citronela, mientras Saro se abría paso entre la multitud, su risa aguda y brillante por encima del chisporroteo de los woks. «¡Apresúrate, Farán!», gritó Saro por encima de su hombro, su brazo tatuado señalando un puesto repleto de brochetas de carne y fideos brillantes. «Esta es tu Tailandia oculta, sin devoluciones». Rebeca esquivó a un vendedor que ofrecía grillos fritos, su estómago revolviéndose. «No propuse una crónica sobre intoxicación alimentaria». «Relájate, tu artículo necesita picante». Saro se detuvo en un puesto donde empanadillas de camarón humeaban junto a una bandeja de criaturas crujientes parecidas a insectos. «Empieza con Guay Dir, Oreu». Rebeca frunció el ceño. «¿Guay Dir qué?». El bufido de Saro fue inmediato. «Guay Dir, fideos de barco. Acabas de decir pene delicioso». «¿Qué?». Desafinada y obscena. Saro sonrió, tomando una foto del sonrojo horrorizado de Rebeca. «Adorable». Rebeca apartó su teléfono de un manotazo. «Eres insoportable». «Y tú estás evitando el verdadero reto». Saro tomó un manda frito de la bandeja, un escarabajo de río del tamaño de un pulgar, con las patas encogidas en protesta eterna. Lo sostuvo como un desafío. «Apuesto a que no puedes comerte uno». Rebeca miró el insecto. «¿Esto es venganza por lo de la maleta?». «La venganza habría sido dejarte en el tuk-tuk». Saro se inclinó más cerca, su voz en reto ahumado. «¿Qué pasa? La estrella de Wanderlust Weekly tiene miedo de un pequeño crujido». La multitud rugía a su alrededor. La cuchilla de un vendedor golpeaba la madera. Rebeca arrebató el bicho. «Si muero, mi fantasma va a perseguirte en tu Instagram». Mordió. Arrepentimiento instantáneo. El exoesqueleto crujió como palomita quemada, liberando una pasta amarga y terrosa. Rebeca hizo arcadas. «Sabe como a uña de pie de Satanás». Saro le metió un jugo de caña de azúcar en las manos, riendo, mientras Rebeca lo bebía a tragos. «Y yo que pensaba que a los británicos les gustaban las delicadezas. Colonizamos países por té, no por insectos». «Shh». Saro presionó un dedo sobre los labios de Rebeca, todavía temblorosos por la risa. «Vas a iniciar una guerra». Rebeca se quedó congelada, la dulzura de la caña de azúcar chocando con el aroma salado y dulce de Saro. La noche vibraba eléctrica. Entonces Saro retrocedió satisfecha. «Admítelo, te estás divirtiendo». Rebeca se limpió la boca, fulminándola con la mirada. «Define divertirse». «Lo sabrás cuando dejes de fruncir el ceño». Saro lanzó una moneda al vendedor y agarró la muñeca de Rebeca.
Vamos a buscar algo que no vomites. Rebeca se dejó arrastrar, el fantasma del toque de Saro ardiendo mucho después de que la soltara. El bullicio del mercado se atenuó hasta convertirse en un murmullo cuando Saro guió a Rebeca hacia un puesto escondido bajo una hilera de linternas de papel. Rebanadas doradas de mango se desplegaban sobre camas de arroz glutinoso con coco, brillando bajo la luz cálida. El aire espeso con la dulzura del azúcar de palma y el pandán. Kuanian Mamuan, anunció Saro, apoyada contra el mostrador de bambú del puesto. Tu recompensa por no vomitar. Rebeca observó el postre, aún frotándose la lengua con el dorso de la mano. Si esto es otra broma, relájate, princesa. Incluso tú no puedes arruinar el mango. Saro llamó al vendedor y pidió en tailandés rápido, su tono deslizándose hacia algo más suave, casi melódico. Rebeca la observaba, fascinada a regañadientes. Las aristas de Saro parecían difuminarse allí, su sonrisa habitual reemplazada por una más fácil, mientras bromeaba con la anciana detrás del mostrador. La vendedora les entregó una bandeja de bambú. Saro tomó una rebanada de mango, sosteniéndola en el alto como un trofeo. Abre. Rebeca cruzó los brazos. Tengo manos. Y yo tengo una apuesta que ganar. Los ojos de Saro brillaban. ¿Crees que aún estás en control aquí? Por favor. Me has estado siguiendo como una gatita perdida desde el Siam Palace. Estoy documentando. Rebeca señaló su cuaderno, cuyas páginas estaban manchadas con salsa de soya y humedad de monzón. Esto es investigación. ¿Investigación? Saro se acercó, el mango flotando cerca de los labios de Rebeca. Entonces prueba tu tesis, Armstrong. La resolución de Rebeca se desmoronó. Abrió la boca, puramente profesional, por supuesto, y dejó que Saro deslizara la fruta sobre su lengua. El mango estalló, exuberante y meloso, su sedosidad un bálsamo tras la amargura del insecto. Gimió antes de poder evitarlo. ¿Ves? La voz de Saro bajó, suave y provocadora. No todo lo que te doy de comer es un crimen de guerra. Rebeca tragó, agudamente consciente del pulgar de Saro, retirando una gota de jugo de su labio inferior. El contacto se demoró deliberado. Estás disfrutando esto, ¿verdad? La acusó con la voz inestable. ¿Ver cómo finges que no lo haces tú? Saro lamió el residuo de mango de sus propios dedos, lenta y sin disculpas. Claro que sí. El calor se acumuló en el estómago de Rebeca. Se aferró al borde del puesto, los nudillos blancos. ¿Este es tu método? ¿Atraer escritoras despistadas a callejones y forzarlas a comer? Solo las que se ruborizan tan bonito. Saro tomó otra rebanada, su mirada fija en la boca de Rebeca. Eres realmente mala ocultándolo, por cierto. Todo él hizo un gesto vago hacia su rostro. Asunto del anhelo. Yo no. Mentirosa. Saro presionó el mango contra los labios de Rebeca otra vez, esta vez rozando sus dientes. Has estado mirando mis manos desde el tuk-tuk. La respiración de Rebeca se detuvo. La leche de coco en su lengua se volvió empalagosa, el aire nocturno sofocante. Los nudillos de Saro rozaron su mandíbula, pegajosos y cálidos. Admítelo, murmuró Saro. ¿Quieres saber qué más puedo hacer con ellas? El mundo se redujo al deslizamiento de los dedos de Saro, al desafío en sus ojos entrecerrados. El pulso de Rebeca rugía en sus oídos, el profesionalismo al diablo. Pero antes de que pudiera responder, Saro se retiró, devolviéndola bruscamente a la realidad. Bueno,
Saro se limpió las manos en sus jeans, casual como un gato que abandona a su presa. Suficiente inmersión cultural por esta noche. Lanzó un billete arrugado al vendedor y se alejó, gritando por encima del hombro. Trata de no escribir eso en tu cuadernito, ¿sí? Rebeca se quedó inmóvil, el fantasma del toque de Saro marcado en sus labios. Al otro lado de la calle, un músico tocaba un pin, las notas agrias y dulces y dolientes. Maldita sea, observó el mango a medio comer, su carne dorada brillando bajo las linternas. Luego, con un gruñido, clavó el tenedor en el arroz y dio otro bocado desafiante.